Hola chicos, yo soy su profesor Arturo Durán de la materia de biología por parte del equipo de DUTEAM y el día de hoy vamos a ver el bloque 2, que es la transformación de materia y energía. No sin antes recordarte que tienes que revisar tus recursos de cada bloque, que van a estar por medio de links en cada lección para que puedas reforzar todo el conocimiento y toda la información que se va a impartir en cada bloque, ¿vale? Entonces iniciamos y pasamos a la siguiente diapositiva. Los logros que vas a tener en este bloque son los siguientes. Número uno, identificar el proceso de la fotosíntesis y del ciclo del carbono. Número dos, distinguir la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Y número tres, reconocer la relación entre la fotosíntesis y la respiración. Diapositiva por diapositiva voy a tratar de dar la información igual muy sintetizada, muy clave, para que puedas comprenderla de una manera más fácil. El primer tema es la fotosíntesis como proceso de transformación de energía y como base de las cadenas alimenticias. Antes de iniciar con este tema de lleno, me es importante para ti comentarte la estructura de las plantas. Se conforma por cuatro aspectos y el primero son las raíces. Las raíces tienen una función de fijación de la planta, y no sé si has hecho experimentos desde la primaria que tienes que sacar la planta, hacer un huequito de tierra, meterla y presionar con la tierra. Entonces, esa presión de la tierra y lo que queda dentro es la fijación. La raíz fija a la planta y además contiene pelos reticulares. Estos pelos reticulares son los que absorben el agua de la planta para que pueda esparcirse por el resto de la planta, ya que es uno de sus tres alimentos. Luego viene el tallo. Su principal función es sostenimiento de la planta porque es la parte más dura de toda la planta y además es un conductor, por ejemplo, del agua al resto de la planta. El tercer aspecto es la reproducción. Aquí se ven inmiscuidos los cloroplastos y los estomas, que es la parte de la planta encargada de la fotosíntesis, en donde, bueno, en resumen, la fotosíntesis es que las plantas respiran dióxido de carbono, expulsan oxígeno para nosotros, nosotros respiramos ese oxígeno y expulsamos dióxido de carbono para ellas. El tema de la fotosíntesis lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas. Y el último aspecto es la reproducción, perdón, la flor, que es la encargada de la reproducción. Y el ejemplo más claro que te puedo dar es de una rosa. Cuando estamos en nuestro jardín y hay una rosa y salen otros botoncitos, esa es la reproducción, porque ese botoncito está generando el crecimiento de una nueva rosa dentro de toda la planta. En la siguiente vamos a ver la fotosíntesis y aquí, antes de iniciar con la fotosíntesis como tal, es importante mencionar que todas las células necesitan de energía que obtienen a través del medio y también obtienen los nutrientes necesarios para poder generar el metabolismo de cada célula, porque cada célula tiene un metabolismo interno. Ahora sí, la fotosíntesis es aquel proceso en el que se transforma la energía luminosa en energía química y la materia inorgánica en materia orgánica. La materia inorgánica pueden ser plantas, algas o cianobacterias. Y todo esto para que cada ser vivo pueda producir su propio alimento, recordándote que son los seres autótrofos que no dependen de nadie más para crear su alimento y las plantas requieren tres alimentos, como ya te lo comenté, el agua, la energía de los rayos solares y el dióxido de carbono que nosotros les ofrecemos. Los seres autótrofos producen carbohidratos y también liberan oxígeno, como lo acabo de explicar. Y aquí es importante recordarte que los seres heterótrofos son aquellos que dependen de otros seres para su alimentación. Además de que los seres autótrofos tienen clorofila, que ya te lo dije, es la energía de los rayos solares, el agua, como está aquí en las imágenes, el dióxido de carbono y además incluye la clorofila, que es el pedacito verde de estos cuatro recuadros, que son los encargados de capturar la energía luminosa. Pasamos a la siguiente y aquí viene la reacción química de la fotosíntesis. Aquí son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y aquí se ve involucrada la energía solar, como se ve aquí en el esquema, para provocar la fotosíntesis, ya que a través de eso se genera una producción de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Esta se divide en dos fases.
La primera fase es la luminosa y es la ruptura de moléculas para liberar oxígeno e hidrógeno. Y la otra es la fase oscura, que es la combinación de hidrógeno con dióxido de carbono para la producción de glucosa. Aquí está el esquema de lo que va a ser el cloroplasto. Aquí están varios aspectos como el estroma. Bueno, dales lectura porque en la siguiente vamos a ver, en la siguiente diapositiva, la función y la especificidad de cada uno de estos aspectos. Ahora sí, en el estroma es la parte acuosa que se encuentra en la membrana interna. Contiene moléculas de ADN circular, ARN, ribosomas, lípidos, gránulos de almidón y se lleva a cabo el proceso genético del cloroplasto y las reacciones de la fotosíntesis. A lo que me refiero con la parte acuosa es que todo este cloroplasto, en donde tiene el resto de sus organelos, de sus aspectos, hay una solución acuosa en donde están flotando todos para su adecuado funcionamiento. Acuérdate de esta clave para que lo aprendas. El segundo aspecto son las membranas, que son tres: externa, interna y tilacoidal. La externa es como la línea negrita que puedes ver en la segunda imagen de este lado y es la que delimita el cloroplasto. Esta posee proteínas transportadoras y lo separa del citoplasma. También viene la membrana interna, que igual aquí en la segunda imagen se puede detectar una línea, hay como un huequito donde se ven esos disquitos y hay una línea amarilla delgadita, esa es la membrana interna. Esta se repliega al interior del cloroplasto y contiene los tilacoides. Y la membrana tilacoidal es la que se encuentra en el estroma y es donde los tilacoides se agrupan en forma de grana. Digamos que son así como una paredcita en forma de grana que es como la capa protectora. Y por último son los tilacoides. Son los sáculos aplanados delimitados por la membrana tilacoidal. Los sáculos aplanados son esos disquitos así, o sea, como circulitos que se ven así acomodaditos dentro de todo el cloroplasto. Se pueden encontrar aislados, es decir, uno solo, o también se pueden encontrar superpuestos, que son uno dos uno dos uno dos uno dos como se ve aquí en la segunda y tercera imagen, que es básicamente la misma. Y también pueden ser interconectados, en donde, por ejemplo, una fila de estos tilacoides con otra fila de estos tilacoides hay una conexión, ¿ok? Por eso se le llama interconectados, porque esta fila de tilacoides puede estar conectada con esta del otro lado. Y pasamos al siguiente. Ahora sí tocamos un poquito más específico lo que es la fase luminosa. En la fase luminosa, que te puse aquí una lunita amarilla representando la iluminación. La iluminación se realiza en los tilacoides del cloroplasto. También existe la ruptura de moléculas de agua, se libera el oxígeno a la atmósfera, que es lo que nosotros respiramos, y se libera el hidrógeno para la siguiente fase, que es la fase oscura. Incluso aquí te puse un pequeño esquema para que te acerques un poquito, para que leas así como los aspectos que lo están cubriendo y relacionar la fase luminosa con la fase oscura. La fase oscura se lleva a cabo en el estroma. Aquí el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono absorbido por las hojas y esta combinación da como resultado la producción de la glucosa. Estas son las claves de las dos fases, luminosa y oscura. El siguiente tema por ver es la respiración celular. Todas las células necesitan energía para vivir y se obtiene a través de la respiración. Aquí se ven varias estructuras para el ingreso del oxígeno atmosférico al organismo. Primer ejemplo son las tráqueas. Son dos tubitos que tenemos en esta zona en donde entra el aire hasta que llega a nuestros pulmones a través de todo un proceso y en los pulmones hay algo llamado espiráculos. Ahí es como una abertura que expulsa el aire de los pulmones a través de estos espiráculos mencionados para expandir la respiración, el oxígeno que está entrando por el resto del organismo. Luego vienen las branquias, como están aquí los peces, estas pequeñas aberturas. Aquí hay como una mágica combinación para el ingreso de su respiración, para el proceso de su respiración, en el que entran burbujas de agua por las branquias y esas burbujitas de agua tienen, bueno, no entran burbujas de agua como tal, entra agua y a través de esta situación, al llegar al fondo de estas branquias, se expulsan en el opérculo. ¿Por qué?
Esta agua ya fue como desechada y se quedan con el oxígeno que esa agua ingresada le va a aportar al organismo de las branquias. El tercer aspecto es la piel. Aquí son seres que viven en ambiente húmedo y por su piel delgada entra esa humedad, digamos, que le da la oxigenación, porque a final de cuentas la humedad es un término de agua en el que el agua contiene también oxígeno. Y el último son los estomas, que son las lenticelas, están encontradas en las plantas e igual son aquellos encargados y que se ven partícipes de la fotosíntesis. Y bueno, aquí es importante aclararte que los seres humanos realizamos respiración celular aerobia, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí necesitamos, no, perdón, la respiración aerobia la vamos a ver más adelante. El sistema respiratorio, aquí te lo pongo en un esquema y aquí le vamos a dar lectura de cada función. No te lo voy a explicar completo porque el video se te va a hacer súper tedioso, pero por favor, aquí da un poquito de pausa, regresa a esta imagen, más bien avanza esta imagen, regresa a esta, para que veas la función de cada aspecto del sistema respiratorio, aquí como están en estas dos, ¿ok? Ahora, no te estoy poniendo toda la información de cada aspecto, sino que te hice yo un pequeño resumen para que tu estudio pueda facilitarte de la mejor manera posible. Ahora sí pasamos al siguiente tema, que es la respiración aerobia, como te lo comenté hace un momento, y la respiración anaerobia. La aerobia, aquí se requiere un aporte constante de energía. Aquí se ve inmiscuida la respiración y en este momento cuando la glucosa se oxida y el oxígeno se reduce, se libera el ATP. Aquí viene el término de ATP, que es el adenosin trifosfato o el trifosfato de adenosina. Esta es la molécula portadora de energía primaria para todas las formas de vida. Eso quiere decir que sin energía no podemos respirar y sin ATP no hay energía. Entonces, el ATP es vital para la vida, valga la redundancia. Eh, la fórmula química del ATP y de todo lo que se está generando es que la glucosa más 6 moléculas de oxígeno da como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y esto da como resultado 38 ATP que se ve reflejada en tres fases. La primera es la glucólisis. Energéticamente se obtienen 2 ATP. La segunda fase es el ciclo de Krebs y al término de este ciclo de Krebs se obtienen 2 ATPs. El tercero es la cadena respiratoria en donde se obtienen 34 ATPs. Es un total de 38 por ser un proceso aerobio, 38 ATPs. Entonces, fase 1, 2 ATP, fase 2, 2 ATP y fase 3, 34 ATP. Todo esto sumado da el resultado de los 38 ATPs. Y en resumen, la respiración aerobia requiere oxígeno para romper la glucosa. Y ahora sí pasamos a la anaerobia. Aquí existe la ausencia de oxígeno, o sea, el oxígeno no se ve presente en esta respiración. Y aquí se tiene que utilizar la glucosa por medio de fermentación, que son dos. La fermentación alcohólica, como lo dije en un momento, no tiene, no tiene oxígeno, ninguna de las dos fermentaciones. Aquí las bacterias obtienen su energía que combina el ATP con la glucosa y el dióxido de carbono llega a un proceso en el que se crea el etanol y de aquí es el alcohol etílico como tal, en donde las empresas lo aprovechan de dos formas. Farmacéuticamente, que es alcohol etílico, y pues igual en el sentido de bebidas alcohólicas. A final de cuentas es lo que las empresas hacen con toda esta fermentación alcohólica. Y la segunda fermentación es la ácida o láctica, en donde las bacterias producen energía y en donde la combinación del ácido láctico con la glucosa se genera lácteos y las grandes empresas igual lo aprovechan para generar lácteos y todas sus variantes, leche, queso, crema, mantequilla y demás situaciones. Pasamos a la siguiente y última diapositiva, que es la del ciclo del carbono. El carbono, antes de explicarte todo lo demás, son compuestos orgánicos de los seres vivos y en el aire se encuentra el dióxido de carbono. Aquí es importante comentar que la proporción sostenida, que es la proporción sostenida por plantas y animales, y el producto final de la respiración y procesos de combustión. Todo esto va de la mano porque digamos que existe un mayor ciclo del carbono en unas zonas o en ecosistemas donde haya más plantas y animales
que, por ejemplo, en la ciudad, en zona urbana, ¿ok? Es como un equilibrio dentro de todo este sentido. Después de explicar esto, el carbono regresa a la atmósfera y lo aprovechan los dos seres. Los seres heterótrofos lo aprovechan de la siguiente manera. Consumen el carbono, crean biomoléculas, crean nutrimentos y con todo esto crean energía para ellos. Viene la energía hacia los seres heterótrofos. Y los autótrofos lo aprovechan para poder llevar a cabo su fotosíntesis y la formación de la glucosa. ¿Ok? Entonces, con esto llegamos al final. Te felicito, has concluido tu segundo bloque y la frase para hoy que te tengo para el día de hoy es: trabaja duro y silencioso porque tu éxito se encargará de hacer todo el ruido. Nos vemos en el siguiente bloque. Ponte a estudiar y el mejor de los éxitos.